La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo de la Pasión del Señor, domingo de Ramos. Estamos celebrando ya esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús que entra, y ese entrar a Jerusalén nos trae la redención, nos trae la salvación a cada uno de nosotros. Estamos iniciando esta santa semana, debemos estar preparados, muy bien preparados para vivir esta semana con el Señor. No podemos desaprovechar esta semana, es un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios nos permite vivir un año más este acontecimiento tan hermoso. Una experiencia nueva, una experiencia que debemos vivirla con intensidad. No se puede, dice Jesús, poner un remiendo nuevo a tela vieja. El Señor quiere un corazón nuevo, una tela nueva, unos odres nuevos, y eso es lo que debemos buscar en este año. Tenemos que buscar en esta semana, sobre todo, un corazón nuevo, tela nueva, odres nuevos, corazón nuevo, para aceptar la novedad del amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Iniciamos esta semana de la mejor manera, poniéndonos en las manos del Señor, sobre todo acercándonos a la palabra de Dios, en esta lectio divina. Una semana más, y me siento alegre también porque es una semana más que nos permite vivir de esta experiencia de la lectio divina. Vamos a tener la lectio todos los días para aprovechar y meditar todos los días con la palabra, a partir de los textos. Ya lo hemos hecho con los evangelios, ya lo hemos hecho en otros años con la primera lectura, con el cántico del siervo. Son 4 cánticos, lunes, martes, miércoles y el viernes terminamos con el último de los cánticos en la liturgia, en la celebración litúrgica que se tiene en la tarde del día viernes. Son preciosos los cánticos, ya lo hemos hecho años atrás. Ahora retomamos los evangelios nuevamente para volver a esta palabra de Dios que es fascinante, que es hermosísima, que nos ayudará a vivir esa experiencia de fe, esta experiencia de amor. Así que iniciemos bien esta jornada de esta santa semana con la lectura orante de la palabra de Dios, poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia. Sin el Espíritu Santo esto sería una lectura romántica, una lectura piadosa, y no buscamos eso. Buscamos que la palabra quede en nuestros corazones, que impregne nuestros corazones para que podamos vivir en santidad. Porque necesitamos morir al pecado para poder resucitar con Cristo. Esa es nuestra propuesta para este año, resucitar. Ya pasó y lo vamos a leer nuevamente ahora el texto de la Pasión del evangelista Marcos, que estamos en este ciclo B, pero esto que vamos a leer fue un acontecimiento histórico, algo que sucedió y que sucede hoy día, pero más que en la vida de Jesús, en nuestra vida, porque lo que el Señor busca es que tú y yo podamos morir al pecado. Ya Él lo hizo por nosotros, ahora quiere que nosotros lo hagamos, que podamos morir al pecado, en el caso nuestro, para poder resucitar con Él. Él, que no tenía pecados, no merecía esa muerte, lo hace para rescatarnos de la muerte. Antes era la muerte eterna. Después de esta vida, para muchos ya no había nada más. Con Cristo Jesús nos viene a dar una propuesta hermosísima, la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, tendrá vida eterna. El comer su cuerpo, el beber su sangre nos da esa vida eterna que tanto anhelamos. Por lo tanto, la muerte ha sido vencida, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vamos a morir, sí, tendremos la muerte física. ¿Cuándo? Pues el Señor sabrá en qué momento nos tocará dejar este mundo, pero sabemos que el morir físicamente es dormir en la palabra de Dios, porque despertaremos para contemplar el rostro de Dios si hacemos su voluntad. Y por eso entonces esta santa semana debe ser eso, una experiencia de morir al pecado, para que si el Señor nos llama podamos abrir nuestros ojos y contemplar su rostro en la eternidad. Pero para ello entonces pongámonos en las manos del Espíritu Santo, hagamos la oración al Espíritu, pidámosle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, que fluya en nuestras mentes y en nuestro labio para comunicar este mensaje de salvación. Así que hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, comenzando esta santa semana, queremos consagrarnos a tu amor. Venimos bien dispuestos, contentos y felices, Espíritu Santo, porque sabemos que esta semana será todo una semana de bendición, una semana para estar llenos de tu gracia, para estar llenos de tu amor. Venimos gozosos, felices, Señor, porque sabemos que harás la obra en nuestros corazones, Espíritu Santo.
Abre nuestras mentes para comprender cada día la palabra de esta santa semana. Abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivir una experiencia de amor. Abre nuestros corazones y renueva sobre todo nuestros corazones, Espíritu Santo, para que podamos morir al pecado y poder resucitar con el Señor, que podamos estar atentos a cada mensaje que se nos va a regalar esta semana, sobre todo a vivir con intensidad estos días entregados y consagrados a tu amor. Espíritu Santo, sin tu ayuda, nuestra vida sería prácticamente el vacío, la nada, la ausencia, el sinsentido. Y buscamos el sentido en ti, por eso nos ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Hoy vamos a extendernos un poco más en la lectura divina porque tenemos el texto de la Pasión. Recuerden, todos los años lo hacemos. Ya llevo varios años en este ejercicio y me da alegría volver nuevamente a esta experiencia para este año. Y tenemos una hora para que hagamos el ejercicio, una hora que vamos a dedicar para meditar el Evangelio y sobre todo para que hablemos cómo vivir este tiempo de gracia, esta santa semana en nuestra vida espiritual, cómo ir aprovechando la palabra de Dios para que quede impregnada en nuestros corazones y para que demos testimonio de su amor. Así que acerquémonos a la palabra de Dios, vamos a leer el Santo Evangelio según San Marcos, el texto de la Pasión. Acerquémonos a la palabra. Vamos ahora, queridos hermanos, a leer el texto de la Pasión según San Marcos. Recuerden que estamos en el ciclo B, es el evangelista que estamos leyendo y siguiendo durante todo este año litúrgico. Así que vamos a acercarnos al texto. Recuerden que el Domingo de Ramos siempre se lee el Evangelio de acuerdo al ciclo. El año pasado leímos la Pasión según Mateo, ahora Marcos. El próximo año, para cerrar el ciclo, lo haremos con el evangelista Lucas. Pues bien, vamos a acercarnos al Evangelio según San Marcos para que lo busquen en su Biblia. Es un poco largo, extenso el texto. Obviamente no tanto como lo tiene Mateo, como lo tiene Lucas, pero igual tiene su intensidad. Está en el capítulo 14. Fíjense, vamos a leer dos capítulos. Capítulo 14, versículo 1, y el capítulo 15 hasta el versículo 47. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Ahí vamos a iniciar. Capítulo 14, versículo 1, pasaremos al capítulo 15 hasta el versículo 47. 2 capítulos vamos a leer del Evangelio de Marcos, para que busquen por favor en su Biblia. Recuerden que es un evangelio que se puede leer con tres personas. Uno es el narrador, otro es el que hace las voces de Pedro, del apóstol o de la gente, y el que hace el papel de Jesús, que es lo que voy a leer ahora, ¿no? Pero usted puede seguir la lectura para que juntos hagamos este ejercicio. Lo tiene, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 1, vamos hasta el capítulo 15, versículo 47. 2 capítulos. ¿Lo tiene? Hagamos juntos la lectura. Proclamación de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Uno de los 12,
alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Tomen, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Siéntense aquí mientras hago oración. Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya está cerca el traidor. ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. Sí, lo soy. Eloí, Eloí, lema sabactani. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído ya, queridos hermanos, este texto de la Pasión según San Marcos. Diferencias entre Mateo y Lucas, obviamente las vamos a encontrar. Marcos nos narra este acontecimiento de acuerdo a esa experiencia que él tuvo. Fíjense bien que algunos, recuerden que Marcos no fue directamente discípulo de Jesús, él es de la segunda generación. Cuando empiezan ya los apóstoles a evangelizar, Juan Marcos conoce de esta experiencia de Jesucristo. Pero si escucharon el texto, dice que había un personaje por ahí, un joven, un muchacho que estaba envuelto en sábanas y que cuando quieren agarrarlo se va desnudo. Algunos dicen que ese personaje era Juan Marcos, o era Marcos, que en la cena del Señor se había realizado en la casa de él. Era un muchachito, se había realizado en la casa de él. Y ya estaban acostados en cuanto estaba la cena.
Y luego, cuando sale Jesús hacia el Monte de los Olivos, él sale también, ya estaba acostado, pues se pone en la sábana, sale y para ver qué era lo que iba a suceder, porque era algo que tenía que suceder así como algo grande, ¿no? Porque lo estaba diciendo la noche prácticamente. Hay una parte en la película de La Pasión de Cristo que dice María Magdalena a María, porque esa noche es diferente a todas las noches, ¿no? Y porque había algo grande, había algo que iba a suceder en ese momento. Así lo decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque esta noche es diferente a todas las noches cuando sale el pueblo de Egipto. Pues bien, es la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta noche? Y esa noche había algo diferente. El ambiente tenía que ser algo pesado, algo tenso, por lo que iba a suceder. Que el maestro iba a ser apresado, iba a ser condenado en esa noche. Uno de ellos le iba a traicionar, como escuchamos en la narración del Evangelio, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar, uno que moja el pan conmigo me va a traicionar. Por lo tanto, era un ambiente, era un momento tenso, un momento duro, un momento donde iba a dar paso a la redención, pero eso para nosotros que lo comprendemos ahora. Pero para ese momento era algo que no sabían a cabalidad, pues era un momento que estaba sucediendo que no sabían en sí qué podía suceder. Están ahí envueltos en esa noche oscura posiblemente de las situaciones que estaban viviendo. Y ante eso entonces dicen algunos que sale este personaje que no sabemos, o sea, solo lo narra el Evangelio, que sale de la habitación detrás de ellos. Obviamente estamos hablando un poco porque no lo dice el Evangelio así tan preciso, pero sí dice que estaba ese personaje ahí en el momento que agarran a Jesús. Cuando lo quieren agarrar a él, está envuelto en una sábana. Y uno preguntaría, bueno, ¿y este personaje de dónde salió? Si todos andaban vestidos, pues, y este sale desnudo, envuelto en unas sábanas. Pues la cosa es eso, ¿no? Que era Juan Marcos, que estaba viendo lo que sucedía, lo quieren agarrar y se va a escondido. Entonces significa que él estuvo ahí, que él vio lo que estaba sucediendo en ese momento tan tenso, ese momento duro que estaba sucediendo. Pero bueno, la cosa es que están primero sentados a la mesa y llega esa mujer y va a colocar este perfume en los pies de Jesús. Esa sala tuvo que estar llena de esa fragancia hermosa. Lo vamos a volver a meditar dentro de la semana cuando suceda lo mismo, ¿no? Esa fragancia lo vamos a volver a escuchar, repito, en esta semana, porque es importante pensar si nosotros tenemos la fragancia del Señor en esta semana, tendremos que pensar en ello, ¿no? Si tenemos la hediondez, como dice uno de los salmos de las Sagradas Escrituras, habla de una hediondez del pecado. Y eso es lo que provoca el pecado, que estemos apestosos, malolientes. Necesitamos dejar esa hediondez del pecado para acercarnos al amor de Dios. Tenemos que tener la fragancia del amor hermoso, la fragancia del Señor. Ese aroma hermoso es el que debe estar en nuestros corazones, no la hediondez del pecado. De ahí a que hemos insistido muchísimo en la catequesis que se estuvieron transmitiendo en este tiempo cuaresmal, hemos insistido muchísimo en la confesión, porque es necesario que se pueda dejar a un lado el pecado y morir al pecado para resucitar con Cristo. Si no, esta semana va a pasar sin pena ni gloria, como un tiempo más, como unos días más dentro del calendario, y pasará la Semana Santa, vendrá la Pascua y nuestra vida seguirá lo mismo. Y no nos merecemos eso. Por lo tanto, necesitamos morir al pecado. Necesitamos morir a las cosas de este mundo. Y eso es un ejercicio que debemos hacer todos, queridos hermanos. Todos debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Si no lo han hecho, si ya lo hicieron, pues bueno. Pero si no lo hemos hecho, pues acudamos al sacramento de la reconciliación para estar limpios y tener esa fragancia. Pues la sala quedó llena de esa fragancia. Empiezan a decir, obviamente, porque no se había vendido ese perfume para dárselo a los pobres. Y Jesús deja bien claro, no, espérate, o sea, que esto lo está preparando desde hace tiempo. En lo que va a suceder ya se adelanta ese acontecimiento de embalsamar su cuerpo. A los pobres los tendrán siempre, dice Jesús, ¿no? Es un momento, un detalle hermoso que está sucediendo en ese momento. La mujer que se acerca, la mujer que pone ese perfume en los pies de Jesús, la fragancia, algo estaba preparándose ya. Ya estaban diciendo, va a embalsamar mi cuerpo. Luego están preparándose los preparativos de la cena. ¿Dónde van a prepararse? Le dice, vayan a tal lugar, encontrarán a un hombre con un cántaro. A él, pregúntele dónde está preparado el lugar y ahí será la cena. Y lo preparan todo
Y aquí viene un tema que para mí es importante y es el tema de la mesa. Lo hablábamos el año pasado, igual ustedes quizás dirán, ni me acuerdo, padre. Bueno, muchas veces tenemos o padecemos de la memoria un poco, ¿no? Nos olvidamos muy rápido de las cosas. Pero a mí, yo siempre me acuerdo porque a mí me fascina el tema de la mesa en cuanto a la Santa Semana. Este tema de sentarse en torno a la mesa dice mucho y lo vamos a meditar y lo vamos a escuchar a lo largo de toda la semana, porque todos los días de la semana estarán marcados en la mesa, en el compartir en la mesa. Y yo siempre he dicho, fíjense bien, que sentarnos a la mesa no es con cualquier persona que lo vamos a hacer. Sentarnos a la mesa significa el poder tener una amistad con esas personas. El sentarnos a la mesa significa estar en paz con las personas. Sentarnos a la mesa lo hacemos con un amigo, lo hacemos con familia y estamos a gusto comiendo en torno a la mesa. La mesa convoca, la mesa reúne y toda esta semana lo haremos en torno a la mesa. Y es precioso este tema de la mesa porque debemos estar convocados, reunidos en torno a la mesa, pero no cualquier mesa, no estoy hablando de la mesa de la comida, de tu comedor, pero pensemos ahora en la mesa del banquete. Eso es lo más importante, ¿no? Vamos a sentarnos todos en torno a la mesa del banquete del Señor. Por lo tanto, debemos estar bien preparados, bien dispuestos para sentarnos en la mesa del Señor, a tener este banquete hermosísimo de esta Santa Semana. Muy bien, entonces están preparándose la cena, llega la cena y Jesús en ese momento tan difícil, en ese momento que se va a vivir, Él les expresa que uno de ellos va a traicionarle. Va a traicionar a su maestro, a su Señor. Y ese traicionar, en cuanto a Pedro, dice que no, pero Jesús le deja bien claro, antes de que cante el gallo, y obviamente no es que iba a cantar un gallo, iba a salir un canto ahí de un gallo cantando, sino que era una hora. O sea, antes de que cante el gallo, aproximadamente a las 3 de la madrugada, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. Que era el canto, recuerda que los romanos tenían varias formas y sobre todo en ese momento habían varias formas de llamar la hora, ¿no? La hora nona, la tercia, la sexta, y en fin. Y entonces también estaba la hora del gallo, era una hora, no era tanto que un gallo iba a cantar, sino que así se le conocía a la hora, el canto del gallo, que en esa hora, antes de que llegara esa hora, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. Claro que para ellos era bien difícil ese momento, pero insisto, quizá estando ahí en la cena, pues no se comprende. Quizá para nosotros ya es bien fácil meditar, es bien fácil comprender lo que había sucedido. Digo, es fácil en cuanto a comprender la lectura, no a vivirlo, porque nos cuesta mucho todavía, pero sí a comprenderlo es bien fácil. Decir, bueno, estaban en la mesa, Judas lo traicionó, Pedro dice que no, pero sí lo negó, en fin. Pero ubicándonos en la historia, metiéndonos en la historia, tuvo que haber sido un momento difícil, un momento de contrariedad. Jesús está hablando de que va a morir. Como le digo, tuvo que haber sido una cena muy tensa, una cena donde quizá la situación que estaban viviendo era para cortarlo, porque era algo tenso, algo duro. Pues bien, se van a orar al huerto de Getsemaní. Jesús le manifiesta su situación emocional. Está pasando un momento difícil porque viene un acontecimiento que tocará dar la vida por todos. Y eso, recuerden que Jesús es verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y en su humanidad también siente. En su humanidad también. Recordemos que Jesús lloró. Jesús siente por Jerusalén. Jesús siente. Jesús está ahí viviendo un acontecimiento duro y le va a decir al Padre, si es posible que se aparte ese cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la voluntad del Padre, porque para eso vino Jesús, la voluntad de Dios. Estaba yo en una celebración eucarística, estaba un sacerdote anciano presidiendo la Eucaristía y le escuchaba, ¿no?, lo que él estaba dando la homilía, y me gustó esa parte, ¿no?, porque muchas veces decimos Jesús hizo la voluntad de Dios. Él decía, y quizás no sé si lo fue consciente de lo que estaba diciendo en ese momento, lo que dijo, pero sí fascinaba eso de decir Jesús es voluntad de Dios. No solamente hizo la voluntad de Dios, sino Jesús es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención.
y entrar en esa sintonía de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre en Cristo Jesús es precioso. Y eso es lo que vamos a vivir en esta Santa Semana. En esa voluntad. Y Jesús, por lo tanto, dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, porque Él es la voluntad del Padre, al darse por nosotros, al entregarse por nosotros. Y por lo tanto, era un momento intenso. Se dirige a Pedro, diciéndole ya a los discípulos que no han podido velar con Él. Luego, entonces, viene la turba, y se da ese momento de apresarlo, ese momento tenso, más tenso todavía. Van entrando en la intensidad de la noche, ¿no? Están entrando en ese momento fuerte, entrar en la noche oscura, en ese momento oscuro que cada uno de nosotros debe vivir en esta semana. Tenemos que entrar en la oscuridad de nuestra vida para descubrir la luz de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos hacer eso. Fíjense bien, porque nos quedamos, y aquí, perdón, porque quizá yo expreso algo de mi corazón y esto puede molestar mucho, pero para mí no es necesario esas dramatizaciones que se hacen en los Viernes Santos del Vía Crucis, que exageran mucho la dramatización, se exagera mucho y algunos se disfrazan hasta de Satanás y de diablo y andan las cámaras de muchos canales viendo esos Vía Crucis. Para mí, perdón, pero para mí, eso se queda solamente en espectáculo y el riesgo es solamente mirar un acontecimiento del ayer. Y eso uno puede decir, ay, qué bonito, pueden decir algunos, qué bonito estuvo el Vía Crucis. ¿Por qué estuvo bonito? Ah, sí, porque los jóvenes dramatizaron, pero eso no es lo que vamos a vivir. O sea, no se trata de una experiencia de si es bonito o no es bonito. No se trata de decir qué duro, qué triste, cómo lo golpeaban al muchacho que hizo Jesús, cómo salía tal personaje. Siento yo, y perdón, lo vuelvo a decir, perdón, porque es mi pensamiento, pero pues lo expreso de esta naturaleza diciendo que a mí no me gusta mucho esto de las dramatizaciones en los Vía Crucis, porque nos quedamos en eso, en estar viendo el acontecimiento del pasado y no entramos nosotros en la noche oscura de nuestra vida, como hablan los santos, los místicos, de entrar en la noche oscura de la vida para encontrarnos con la luz. Solo aquel que entra en la oscuridad de su vida, solo aquel que se descubre en la oscuridad puede encontrar la luz verdadera. Pero aquel que no descubre la oscuridad, que no ha encontrado todavía esa oscuridad profunda de su vida, sigue en lo mismo. Ya lo que hemos hablado con el hijo pródigo. El hijo pródigo no iba a la casa del padre porque tenía algunos centavitos. ¿Cuándo es que va este hijo pródigo a buscar a su padre? Cuando tocó fondo, cuando se encontró con la oscuridad de la vida, es que recapacita y se alza para encontrarse nuevamente con la luz perdida por el pecado. Y eso muchas veces suele suceder. Yo les decía en estos días que teníamos la catequesis, que alguna gente pensamos, tengo unos centavitos todavía en la bolsa, todavía no voy a regresar a la comunión, todavía no voy a regresar a la confesión porque todavía tengo algunos centavitos en la bolsa que quiero seguir gastando. Voy a aguantar un poquito, tengo todavía unos centavos que gastar. Y por eso no nos acercamos a la confesión, porque pensamos tener esos centavitos ahí guardados todavía tengo unos centavitos guardados para seguir gastando. Cuando ya no los gaste todos, ahí sí, voy a ir otra vez a la confesión y a la comunión. Todavía no, todavía quiero disfrutar la vida, quiero pasarla bien, quiero ir a pasear en esta semana, me invitaron a ir a la playa, pero es que están las celebraciones, pero yo voy a ir a la playa. Una vez que vaya a la playa no va a pasar nada, ¿no? Una vez que no vaya a la iglesia, una Semana Santa, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Y así podemos entrar en esos dilemas, porque tengo unos centavitos que seguir gastando. Pero no es hasta que tocamos fondo, en esa noche oscura, en esa oscuridad de la noche, que no vamos a descubrir, por lo tanto, la luz. Y el que nos quedemos solo viendo estos acontecimientos como algo del pasado que sucedió, como una obra de teatro o como una película que podemos ver en la televisión de la Pasión de Cristo, y nos quedamos viendo hacia el pasado, no va a haber un cambio en nuestras vidas. Créanlo, no habrá un cambio en nuestras vidas. Y posiblemente, y vean que lo estoy diciendo el domingo de la Pasión, domingo de Ramos, que posiblemente muchos irán a estos Vía Crucis dramatizados y bien bonitos y bien hermosos, todo bien preparado, y se han estado preparando los jóvenes para hacer una dramatización perfecta y sacar escenas de la Pasión de Cristo. Muchas Vía Crucis que salen muchas veces en las redes sociales salen como que es una réplica de la Pasión de Cristo, ¿no? Solo falta que llegue Mel Gibson ahí a dirigir el Vía Crucis. Y perdón que diga todo esto, pero es que el peligro grande
es no tocar la oscuridad profunda de la noche que Jesús le tocó vivir para encontrar esa luz. Si no pasamos nosotros ese proceso de entrar a lo profundo de la noche, no podremos encontrar la luz. Y no vamos a anhelar la luz. Lo hemos dicho varias veces, queridos hermanos. A nadie le gusta estar en la oscuridad. A nadie. A nadie le gusta estar a oscuras. Pero si no descubrimos esa oscuridad, no vamos a anhelar la luz. Necesitamos llegar al oscuro, de darnos cuenta que realmente hay pecado en nuestros corazones para buscar la luz, para volver otra vez a la luz. Mientras no encontremos esa oscuridad, nuestra vida va a seguir lo mismo. ¿Qué pasa con las personas que tienen un accidente o que sufren algún acontecimiento duro en su vida, que les tocó ir a la cárcel, que les tocó vivir un accidente, una enfermedad? ¿Qué dicen? Dios me está dando una segunda oportunidad. Tenemos que esperar nosotros vivir un acontecimiento así tan fuerte para tener que decir, Dios me está dando una segunda oportunidad. No es posible. No es posible. Por lo tanto, necesitamos profundizar en la oscuridad de nuestras vidas ahora que podemos, ahora que es tiempo favorable, descubrir que ciertamente hay áreas de nuestro corazón que están a oscuras. Y una vez descubriendo esa oscuridad de nuestra vida por el pecado, podremos encontrar la luz pascual. De lo contrario, no vamos a hacerlo. Y va a pasar esta semana, créanlo, va a pasar esta semana y vamos a terminar diciendo, mira qué bonito estuvo el Vía Crucis en mi parroquia, porque los jóvenes lo dramatizaron bien bonito, sí, pero se quedó en eso, en decir bonito o feo. No, en mi parroquia no hicieron nada, no dramatizaron nada. No, en mi parroquia tal cosa. No, en mi parroquia Vieras también lo hicieron bien bonito. No, o sea, eso no se trata de emociones. Se trata de vivencias. Aquí no se trata de decir si estuvo bonito no porque dramatizaron o porque gritaron o porque lloraron o porque no. Aquí se trata de vivir tú y yo este acontecimiento. Eso es lo que vamos a buscar en estos días. Encontrarnos con ese acontecimiento que marcó la historia. Llegar a esa noche oscura para encontrarnos con la luz. Vamos a darnos cuenta, en el Evangelio de Marcos se escucha un silencio total de Jesús. No responde a las interrogantes más que 2 veces a las preguntas que le hacen. De ahí se queda en silencio. Uno dice, ¿por qué no respondió? ¿Por qué no respondió si podía hacerlo? Si pudo responder a las preguntas capciosas que le hacían de la mujer adúltera, porque él pudo haber dicho algo, apedréenla o no, y supo responder ante ese acontecimiento, la moneda, si había que pagar o no pagar, él tenía una respuesta que dar, y así en todos los acontecimientos, él sabía responder. ¿Y por qué en esta noche oscura se queda en silencio? El silencio de Dios. Pero es que ese silencio de esa noche oscura nos enseña muchísimo para encontrar la luz pascual a la que todos debemos anhelar. Pasar por esa noche oscura del silencio para encontrarnos con la respuesta a nuestras vidas. Por eso vamos a ir a la segunda parte de nuestra lectura divina para seguir meditando esta experiencia de fe, esta experiencia con la lectura orante de la palabra de Dios. Bien, sigamos entonces en esa segunda parte meditando estos temas profundos de la vida, o sea, vayamos profundizando nosotros en la vida. Ya a cada uno les tocará, o sea, algunos dirán, bueno, lo que está diciendo el Padre no me interesa porque yo sí voy a vivir dramatizando. No, eso lo dejo, yo no estoy hablando aquí que lo deben o no lo deben hacer. Cada quien hace la vivencia de la Semana Santa como desee. En cada parroquia tendrán preparado. En mi parroquia igual los jóvenes van a preparar el Vía Crucis. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino que no nos quedemos diciendo pobrecito, sino que cada estación del Vía Crucis lo vayamos haciendo nuestro, que eso es lo más importante. O sea, no lo quedemos viendo hacia afuera, sino ir hacia adentro. O sea, cada estación Jesús es condenado a muerte. Pensar cuántas veces nosotros igual le hemos condenado, le estamos condenando con nuestros pecados. Jesús carga con la cruz. Muchas veces es mi cruz, porque no la quiero llevar la mía. Y Jesús le toca llevar la mía, la tuya. ¿Ya? Entonces muchas veces va Jesús cargando con la cruz. La ponemos a Él. Llévala tú porque yo no quiero. Yo lo de cruces no quiero saber nada. A mí hábleme de triunfalismo, pero de eso de cargar la cruz, conmigo no va. Y hay gente que sí lo piensa. Y lo cargamos a Jesús. ¿Cuántas veces hemos hecho eso en nuestras vidas? No hemos querido cargar nuestra cruz, sino que le ponemos más bien a Él otra cruz más pesadas. Tercera estación, Jesús cae por primera vez.
¿Cuántas veces hemos caído nosotros? Y pensarlo, ¿no? ¿Cuántas veces he caído, Señor, en el pecado? Y no me he querido levantar. Me he querido quedar ahí, enlodándome, embarrándome del lodo del pecado, con esa hediondez, y no me he querido levantar, Señor. Y tú me enseñas a levantarme del pecado. Jesús que se encuentra con su madre, ¿no? Ese momento tan doloroso, tan difícil de Jesús encontrarse con su madre. En ese momento ahí de dolor. Jesús que es ayudado por un hombre, el cirineo, que puede ser tú, que puedo ser yo, que también podemos acompañar a los hermanos a llevar la cruz. No hacer pesadas cruces para los demás, sino ayudar a los demás. Ayudar a los demás. ¿Cuántas veces estoy dispuesto yo a ayudar a otro a cargar la cruz? ¿O soy indiferente? Es la cruz de él y que la cargue él como pueda. Pero tú puedes también. No, que la lleve él. Yo no me meto en esos asuntos. Muchas veces somos tan indiferentes. Vivimos en el descarte, que dice el Papa Francisco, ¿no? En la cultura del descarte. Bueno, sería cultura, sería anticultura del descarte. Bien, la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús, que le limpia el rostro a Jesús, cansado, sudado, ¿no? Queda impregnado el rostro de Jesús en ese velo que pone la Verónica ahí, ¿no? Esa imagen que quedó impresa no solamente en el velo, sino en el corazón de esta mujer, que ha hecho algo, una obra de misericordia, ayudar a aquel caído. Luego el Jesús que cae por segunda vez, y así cada estación, ¿no? Las mujeres que lloran, ¿cuántas veces lloramos? O quizá otras veces no queremos llorar por pena, porque van a decir la gente de mí, por eso no lloro. Y es necesario llorar, no nos acostumbremos al pecado, llorar nuestros pecados, nuestras faltas, para reconocer en esa oscuridad del pecado que necesitamos de la luz. Luego Jesús que cae por tercera vez, esas caídas dolorosas, ese madero encima de él. ¿Cuántas veces caen los maderos en nuestras vidas y nos sentimos ahogados, angustiados, angostos el corazón? Jesús que es despojado de sus vestiduras. ¿Cuántas veces nosotros hemos despojado a los demás y cuántas veces nos han despojado a nosotros de nuestras vestiduras? Y nos hemos sentido quizá rechazados, nos hemos sentido señalados, condenados, en fin, y muchas veces injustamente, pero bueno, igual esas situaciones de la vida en las que vivimos. Y luego Jesús que es clavado en la cruz, Jesús que muere en la cruz por mí, por ti, por nuestra familia, Jesús que muere en la cruz por rescate nuestro. Y luego Jesús que es bajado de la cruz, que es sepultado. Así, cada una de las estaciones las podemos ir haciendo nosotros nuestra, ir meditando en cada estación y dedicar un tiempo. En lo que vayas avanzando en tu Vía Crucis parroquial, ve meditando cada estación, porque muchas veces nos da por estar hablando con el que vamos a la par, vamos pensando en otras cosas, quejándonos porque hay mucho sol. No, vayamos meditando cada estación, pensando en nuestra vida, sobre todo pensando en nuestras vidas, no en la vida de los demás, en nuestras vidas. Cayendo esa oscuridad de la noche para descubrirnos en la luz radiante, que necesitamos de la luz, que anhelamos la luz. Jesús se queda en silencio en el texto de la Pasión de Marcos. Hay un silencio, Jesús no responde. En los evangelios paralelos a este, de Mateo, y Lucas y Juan, hay un diálogo muchas veces entre Jesús y Pilato, pero Jesús no responde nada, absolutamente nada. Solo 2 intervenciones va a tener. De ahí es un silencio profundo. Y ese silencio es el que necesitamos. Es un momento intenso. Cae la noche, está Jesús haciéndole esa condena injusta ante el Sanedrín, después ante Pilato en esa mañana tan dolorosa, una mañana tan dura, una mañana llena de escarnio, llena de insultos, una mañana llena de salivazos, de golpes a Jesús, el varón de dolores, que lo vamos a meditar con los cánticos del siervo, los cánticos 1 y 2, 3, 4, el lunes, martes y miércoles, y el día viernes, como ya les había dicho antes, que iremos meditando los cánticos del siervo. Tenemos nosotros, queridos hermanos, que vivir esta experiencia con el Señor. Que esta semana sea para descubrir el amor de Dios, que nos quiere a nosotros resucitados, que no podemos seguir en lo mismo,
No podemos seguir en las mismas situaciones de nuestra vida, acomodados y acostumbrados al pecado. Tenemos que desacostumbrarnos al pecado para encontrarnos con la luz radiante, con la luz que ilumina nuestras vidas. Y al iniciar esta Santa Semana con el texto de la Pasión, es clave para que podamos meditar nosotros en lo que le estoy diciendo, ¿no? En esa oscuridad. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con una experiencia de fe? ¿Estoy consagrándome a Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Pues bien, llega el momento de la muerte. En cuanto a la narración, Jesús, que solamente en el Evangelio de Marcos, solamente hay una expresión de Jesús en la cruz, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Un grito desesperado, el silencio de la cruz, el grito desesperado, que es un himno de sálmico, un salmo, ese grito desesperado, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? El silencio de la cruz del Padre, que no es que abandona la abscondeidad de Dios, que ya se los he hablado varias veces, ese silencio de Dios que no responde cuando queremos, sino en el tiempo preciso, en el tiempo favorable, pues del silencio de la cruz pasa luego al gozo de la resurrección. Pero es necesario ese silencio, es necesario profundizar en nuestra vida de fe, que esta Santa Semana nos lleve a eso, queridos hermanos. Como les dije, no esperemos que venga una segunda oportunidad para descubrir ese amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. No esperemos que se dé un acontecimiento doloroso para buscar un cambio en nuestras vidas. Ahora es el momento para volvernos a Dios. Ahora es el momento en esta Santa Semana para morir al pecado, para llegar a lo profundo de la oscuridad de nuestra vida, descubrirnos amados por Dios. No vive una relación de intimidad aquel que no siente el vacío y la ausencia. El bajar a lo profundo de nuestra vida, el meditar y no quedarnos en lo superficial, meditar en lo profundo, es decir, realmente, así como voy, no puedo seguir. Así como va mi vida, esto va al borde de la condenación. Así como voy llevando mi vida, así como va de camino mi vida, mi historia, voy mal. Pero solo lo vamos a descubrir cuando entramos a lo profundo de la vida. Por eso este Evangelio es preciosísimo, porque es un silencio que nos está hablando demasiado, ¿no? Esta noche del silencio, Jesús está pasando un momento difícil, llega el momento de la traición, llega el momento de ser apresados, llega el momento de la condenación, pero es esa oscuridad, ese silencio, que no hay un diálogo. Jesús permanece en silencio, como lo hemos escuchado en este pasaje. Y uno, como le dije, ¿por qué no Jesús no habló? Pudo haberse defendido de esa turba, pudo haber dicho algo, pudo haberse escabullido, como lo hizo varias veces, para que no lo pedrearan, para que no lo empujaran en ese cañón, que lo querían tirar, y él pudo librarse, pero ya ahora no lo hace, porque ha llegado la hora. Y ese llegar la hora es nuestra salvación, nuestra redención. Bendito silencio que nos hace entrar a lo profundo de nuestras vidas. Bendita noche que nos hace encontrarnos en nuestra soledad, pero sobre todo descubrir que necesitamos de la luz. Bendita noche, bendita oscuridad que nos descubre necesitados de Dios. Queridos hermanos, que esta Santa Semana la podamos vivir con intensidad de cara a la misericordia de Dios, pero descubriendo que necesitamos de la luz. Solamente aquel que toca fondo, que llega a lo profundo de su corazón y descubre la negrura del pecado, podrá anhelar la luz pascual. El que no ha tocado ese punto negro de la vida, seguirá en el pecado. Que Dios nos regale la gracia en esta Santa Semana de descubrir esa noche oscura para descubrirnos necesitados de la luz pascual, porque es hacia allá donde vamos. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ya leído el texto, meditado, claro, ustedes lo van a leer
y pueden sacar muchas interpretaciones de él, de cada frase, de cada expresión. Se puede ir sacando mucho de este pasaje bíblico, porque es largo, son 2 capítulos, y podemos sacar muchas interpretaciones. Quizá lo que he dicho aquí, pues pueden decir, Padre, a mí me llamó la atención más esta parte. Pues bendito sea Dios, ya hemos dicho que aquí no hay pensamiento único. Cada uno puede dejarse mover por el Espíritu Santo, y al final es el Espíritu Santo, es el que pone las palabras en nosotros, y el que dirá, pues me interesa que medites en esto, y a otro le dirá, a ti me interesa que medites en este otro punto, y así. Y lo bueno es compartirlo. Por eso cuando hacemos la oración al inicio decimos, Señor, abre mi mente para comprender, mi corazón para vivir, pero mis labios para proclamar. Y qué bueno que podamos compartir este evangelio con otros hermanos para que otros descubran esa voluntad de Dios. Y eso es la evangelización. Pero bueno, ahora vamos a hacer la oración. Oraremos a partir del texto, sobre todo pidiéndole a Dios esa gracia de encontrarnos con la oscuridad, la negrura de la vida, para descubrirnos necesitados de la luz pascual que vamos a vivir en estos días. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que ilumines nuestros corazones, que irradies nuestras vidas con esa luz pascual, que podamos descubrirnos necesitados de ti. Que no nos acostumbremos, Señor, al pecado. El gran riesgo, y tú lo sabes, Señor, es que nos quedemos en lo superficial. En esta semana, quedarnos en lo superficial de la vida. Ayúdanos a entrar a lo profundo. Que no esperemos una segunda oportunidad, un accidente, una adversidad para descubrir que tú eres la luz de nuestras vidas. Y que así como va nuestra vida en la oscuridad, no seremos felices. Ayúdanos, Señor, a descubrir tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. A anhelar tu luz. Preséntate tú, Señor, en esta santa semana como esa luz radiante que necesitamos y que anhelemos estar inundados de tu luz. Ayúdanos a no acostumbrarnos a la oscuridad del pecado, al silencio del pecado, sino que nos acerquemos siempre a tu amor. Te presento a cada hermano o hermana que se une ahora a través de Suyapa Medios para vivir esta experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios, para que ellos y yo, Señor, podamos vivir esta santa semana de cara a tu misericordia. Ayúdanos a prepararnos bien, a recibirte como el Rey de nuestra historia, de nuestra vida, pero sobre todo a reconocer tu infinita misericordia en nuestros corazones. En tus manos quedamos, y que esta semana sea de muchas bendiciones para todos, porque vamos a descubrir que ciertamente hemos caído en la oscuridad, pero que con toda razón encontraremos la luz en ti, Señor, que nos provocará esa alegría y ese gozo pascual. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, iremos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien, algunos me decían, fíjense, yo no sabía que era la lectura divina, porque yo decía, ¿por qué está repitiendo tantas cosas? Muchas veces en este ejercicio vamos y venimos, ¿no? Hablamos y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de estar haciendo círculos en cuanto al texto, ¿no? Porque podemos llevar todo un discurso corrido, pero aquí vamos y venimos en el texto, ¿no? En este ejercicio procuramos eso, ¿no? Ir y venir en el texto. Pareciera que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y va a decir, el Padre parecía que está repitiendo lo mismo, porque va y viene en el mismo texto, ¿no? Pero una, que nos estamos hablando toda una hora del mismo texto, y otro que la clave es eso, ¿no? Ir y venir en el texto. Volver al texto, aplicarlo en nuestras vidas, ir otra vez al texto, estar dentro del texto, entrar, encontrarnos en la misma realidad del texto una y otra vez, ¿no? Estamos hablando del texto, estamos dándole vuelta y vuelta en el texto para descubrir algo en nuestras vidas. Y no se queda, como ya hemos dicho, una lectura romántica, una lectura piadosa. Y entonces por eso, cuando vamos a las celebraciones eucarísticas, escuchamos la homilía, que muchas veces es breve, porque solamente decimos algunos puntos y necesitamos ir y venir en la palabra para descubrir algo nuevo, la novedad de la palabra que nos descubre a cada uno de nosotros en la oscuridad, pero sobre todo anhelantes de la luz pascual. Bien, queridos hermanos, deseo para cada uno de ustedes que vivan intensamente esta semana,
que todos podamos vivir esta semana, no en actividades, porque nos va a pasar a nosotros los sacerdotes que ya tenemos un horario ya establecido. A mí me tocan algunas eucaristías hoy domingo, me tocan las eucaristías dentro del lunes, martes y miércoles, tenemos la misa crismal en las diferentes diócesis. Aquí en la arquidiócesis de Tegucigalpa la tendremos el día miércoles, que les invitamos a todos que participen, por favor, que vengan junto con nosotros el día miércoles a vivir esta experiencia hermosa de poder renovar nuestras promesas de nuestro sacerdocio y estar en torno al obispo, como comunidad, como hermanos que somos, estar en torno al obispo, vivir en una experiencia de fe. Este miércoles también ahí se tendrá el óleo del catecúmeno, que se utilizará ya en la vigilia pascual, el santo crisma y el óleo de los enfermos, para los que iremos a visitar a los enfermos durante todo este año 2024 o 2025, hasta el año siguiente, que tendremos nuevamente una Semana Santa, y así cada una de las experiencias de este miércoles. Así que lo invitamos para que nos acompañe este miércoles a las 9 de la mañana en la misa crismal. Luego a vivir santamente estos días, a que no quedemos solamente en hacer actividades del día jueves en la Cena del Señor. Yo tengo 2 Eucaristías, tenemos también el viernes por la mañana el Vía Crucis, en la tarde es las celebraciones de la adoración de la cruz. Tengo 2 vigilias, tengo las celebraciones del Domingo de Resurrección. Entonces ya tengo como un horario, es decir, tengo que cumplir este horario, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que estar en tal comunidad. No, que no se queda solamente en ese cumplimiento, en cumplir nada más un horario, sino una vivencia. Oren por nosotros, para que nosotros los sacerdotes podamos vivir esta Semana Santa, no en compromiso, sino en vivir realmente esta Santa Semana, que nosotros oraremos por ustedes, para que ustedes igual, al llegar a las celebraciones eucarísticas, puedan también vivir una experiencia de fe, encontrar esa oscuridad profunda para salir al gozo del Señor, a la luz pascual. No se anhela la luz, sino se entra a la oscuridad de la vida. Así que descubrir esa oscuridad del corazón para encontrarnos con la luz anhelante, anhelar la luz para descubrir el amor de Dios en nuestras vidas. Bendiciones para todos, les deseo una santa semana. Vamos a estar todos los días en la lectura divina, así que le pedimos que nos acompañe todos los días en esta experiencia de fe. Bendiciones para todos.